Bueno, buenos días a todos. Gracias por sumarse a un nuevo encuentro de nuestro ciclo de charlas profesionales de Circular Cowork. En el día de hoy, por segunda vez, nos acompañan Noelia Méndola Ares y Soledad Rodríguez Gairala, ambas abogadas. Y bueno, elegimos un tema acorde a las circunstancias, denominado el ABC para importar y exportar. Le paso la palabra a Sole, así hace una breve introducción y ya arrancamos con el tema teórico. Bueno, gracias Jime, otra vez gracias por convocarnos, por darnos el espacio para compartir información. Como Jime nos presentó, en esta oportunidad, bueno, la doctora Noelia Méndola Ares es la especialista en la materia. Somos ambas abogadas, hemos compartido la universidad juntas y después nos reencontramos en un momento donde yo estaba haciendo un posgrado y ella llegó a dar la charla de Derecho Aduanero, y a partir de ahí nos reencontramos y empezamos a trabajar juntas, ambas con experiencia y especialización en lo que es el derecho empresarial, y cada una específicamente en algún área. En el caso de Noelia, en lo tributario y aduanero. Yo aprendo de ella y la acompaño en estas áreas, así que bueno, hoy la idea es que Noelia, que va a encarar y liderar esta charla, como ella decía, descontracturada, como un desayuno tardío, y acompañando y darle lugar a los presentes también a que puedan intercambiar comentarios, preguntas, sugerencias a medida que se vaya desarrollando. Yo voy a estar leyendo un poco, si quieren, en el chat, y a medida que Noé nos va contando los puntos que hoy trae a la mesa, voy a ir leyendo y vamos a hacer como una interacción para que sea lo más ameno y llevadero el tema también, que por ahí para algunos es nuevo, no sé, ahora lo vamos a ver también un poco, así que siéntanse libres de si quieren escribir en el chat. Yo voy a estar atenta y a lo largo de toda la conversación vamos a ir tratando de responder las preguntas, hacer lugar a los comentarios, y en caso de que algo tengamos que dejar para otro momento, que sea más extenso, que tengamos que averiguar o consultar, también van a quedar nuestros contactos y vamos a poder seguirlo después de este espacio. Así que le paso a la doctora Noelia Méndola la palabra para que comience con la charla de hoy. Bueno, después de la presentación de Sole me deja la vara alta, como la especialista. La verdad es que es como una revancha. Esto agradezco a Jime que nos haya vuelto a invitar, porque la vez pasada hablamos de defensa al consumidor y ahí la especialista era Sole, entonces yo acompañaba con muy bien, muy bien. Era una oportunidad por lo menos de compartirles un poquito de lo que me gusta a mí, ¿no? Que es importación y exportación, todo lo que es el derecho en el comercio exterior. Y la idea, como decíamos, es que sea descontracturado. Entonces yo sé que en general las charlas están organizadas para que las preguntas vengan al final. Entonces nosotros, si bien hicimos un temario de los temas para tratar, para que ustedes sepan a qué convocábamos, si vos me pasás al slide siguiente, Solem, elegí algunos temas, y cada uno de estos temas lo podemos tratar en menor o mayor profundidad, dependiendo de lo que ustedes necesitan. Entonces, como yo veo muchas cámaras apagadas, porque uno a veces también le da un poco de vergüenza aparecer en cámara todos ubican lo que es abajo la parte de reaccionar, o sea, ¿vieron abajo que tienen la opción de reaccionar? Bueno, la idea es que o me escriban en el chat o reaccionen a la primera pregunta que voy a hacer para saber del otro lado a quiénes tenemos. A ver, ¿tenemos gente que ya esté dada de alta como importador, exportador dentro de los participantes hoy? Me pueden escribir, pueden reaccionar, así yo los miro y veo el público en general, porque si no tenemos muchos importadores o exportadores, la idea es hacer una intro primero de estos conceptos esenciales, o esta. No todavía, pero quiero evaluar la posibilidad de exportar. Excelente. Y alguien que no está con nombre, que dice iPhone, dice que sí, está dado de alta. Bueno, entonces vamos con un primer paso, ¿no? El primer paso es identificar los sujetos del comercio exterior, ¿no? Si ustedes ven que hay un tema que yo voy muy rápido, me dicen, no, espera, no te terminé de entender, y volvemos para atrás. En esta relación que tenemos en el comercio internacional, está bueno poder empezar a identificar
qué es lo que tiene que hacer cada uno, porque si no tenemos como un montón de nombres que aparecen ahí, la naviera, el despachante, el banco, la aduana, como que está todo ahí, todo mezclado en una bolsa, no sabemos qué es lo que hace cada uno. Entonces vamos a ir por partecitas viendo cuál es la responsabilidad de cada uno. En primer lugar, tenemos que ubicarnos nosotros como la persona que quiere realizar la operación de comercio internacional, que vamos a poder convertirnos ya sea en importadores o en exportadores. Importadores en el caso de que yo quiera traer mercadería, exportadores en el caso de que yo quiera sacar mercadería. Y si bien lo vamos a desarrollar en algunos de estos puntos que marqué como iniciales, tengamos en cuenta que la mercadería no solo tiene que ser bienes, ¿sí? Podemos también comercializar servicios, esto relativamente es algo nuevo que hasta diciembre de 2018 no estaba regulada la exportación de servicios, o sea que vamos a ir cambiando ya un poquito el chip, que no solo podemos mandar bienes materiales, sino que también nosotros podemos exportar nuestros servicios. Por ejemplo, nosotras con Sole somos abogadas, brindamos asesoría a empresas que tenemos en el exterior, o sea, ya sea la casa matriz o alguna sucursal que está en el exterior, entonces nosotros les brindamos asesoría. Cuando emitimos la factura, la emitimos como una exportación de servicio. Y eso tiene consecuencias. Eso como para ir haciendo un primer panorama. ¿Dónde me tengo que dar de alta? La pregunta del millón como importador, exportador. Hace unos años atrás, esto tenías que contratar a algún gestor, un despachante de aduana, alguien que estuviera familiarizado, y tenías que ir a hacer el trámite personalmente en la aduana en la calle Azopardo. Esto hoy está todo digitalizado, el alta de importador-exportador se hace 100% vía web, se hace a través de la página de AFIP, se necesita clave fiscal 2 para poder realizarlo, y les voy a hacer llegar a través de Jimena un manual que les explica el paso a paso de cómo darse de alta como importador-exportador. Algunas cuestiones a tener en cuenta, características esenciales para darse de alta, bueno, no tienen que tener antecedentes penales en alguna cuestión vinculada con el derecho aduanero. Es decir, por ejemplo, haber sido condenado y con una sentencia firme en un tema, por ejemplo, de contrabando. Entonces, eso por un tema de los registros de la persona que se va a dar de alta, o haber formado parte de una sociedad que tenga una condena en materia delictual aduanera. Pueden darse de alta no solo empresas, sino que si son monotributistas, también pueden darse de alta como importadores o exportadores. Tienen que, obviamente, exhibir la documentación que acredite su condición fiscal, es decir, si son monotributistas, si son responsables inscriptos, si son sociedad, acreditar la personería, si van a dar de alta la sociedad que tienen, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, el poder que acredite para poder hacer esa representación, y tienen que tener lo que se llama solvencia económica. ¿Para qué la aduana nos pide la solvencia económica? Bueno, puede ser que en la operatoria del comercio internacional tengamos alguna diferencia de tributos o alguna multa, entonces la aduana quiere confirmar que de alguna manera te lo va a poder cobrar, solicita que uno tenga solvencia. ¿Cómo se acredita la solvencia? Si es una sociedad, la solvencia se puede acreditar con las ventas de los últimos años, que hoy está en 300.000 pesos, creo, anual, pero es un monto que suele ir variando y se ajusta de manera anual por las resoluciones de la aduana, y si no, si uno no tiene esa solvencia, porque vamos a imaginar que nuevo en el negocio y tu actividad esencial, o no llegás a cumplir con ese nivel de facturación, podés acreditarlo a través de un seguro de caución. Entonces, si manejan algún asesor de seguros, le pueden pedir que emita una caución para presentar a la orden de la aduana. Esto, como verán, son requisitos muy básicos y esenciales, y les voy a estar mandando el manual para poder hacer, nosotras con Sole decimos que nos gusta que el cliente pueda hacerlo uno mismo, hágalo usted mismo de utilísima, o sea, que se enfrenten al sistema de la AFIP, lo carguen los datos, y bueno, tener en cuenta obviamente el respaldo capaz para consultar ante una duda. Y algo muy importante a la hora de darse de alta en la aduana, es que tengan en cuenta cuál es el domicilio que van a denunciar. Este es un dato que lo tengo para que lo tengan en cuenta a nivel AFIP y obviamente a nivel aduana. Es importante recordar dónde constituye el domicilio. Yo siempre doy un ejemplo de que a veces uno empieza una actividad, entonces
tiene un saliente, una pareja, un novio, un contador que es muy buena onda y le permite constituir el domicilio en capital porque en capital tiene la exención de ingresos brutos. Es como un tema que suele venir a la mesa. Y después se olvidan del novio, del amante, del contador, ya no trabajan más y nunca cambian este domicilio. Todas las notificaciones van a ser cursadas a ese domicilio. Entonces, tengan en cuenta, un dato que no es menor, es dónde voy a constituir el domicilio, porque después las notificaciones me van a llegar ahí, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda de cómo darse de alta de importador-exportador, más allá de que existe un manual y que te va a decir el paso a paso? ¿No? Están todos mudos. Se fueron todos a dormir, dijeron día nublado, Por chau, ahora cierro parece todo. que está todo ok, si no, escriben en el chat, pero parece que viene todo bien. Bueno, y después tenemos otros sujetos que están acá en la operación. Uno es el despachante de aduana y el otro sujeto que aparece es el agente de transporte aduanero. Es decir, el despachante de aduana, si bien uno lo contrata y trabaja para el importador-exportador, es un auxiliar del servicio aduanero. Es decir, tiene que estar habilitado por el servicio aduanero para operar y es el que me va a hacer todo lo que tenga que ver con la clasificación de la mercadería, el trámite ante el registro aduanero para poder importar o exportar, todo lo que haga a la esencia de calificar o clasificar, valorar la mercadería. Y por el otro lado, el despachante, el agente de transporte aduanero, que capaz lo han escuchado nombrar como el ATA se va a encargar de todo lo que tenga que ver con el transporte de la mercadería. Va a ser el que va a tener el contacto con la naviera, con la aerolínea, con la empresa de transporte. A ver, uno puede contratar directamente con una naviera en algunas circunstancias, o directamente con el transporte, pero en general se utiliza un agente de transporte aduanero por un tema de que si uno no tiene tanto volumen, necesita de este agente de transporte aduanero que me revenda la tarifa del transporte. Entonces el agente de transporte aduanero también tiene que estar habilitado en la aduana, va a ser el que me va a documentar en la aduana todo lo que tenga que ver con cómo llegó la mercadería, si llegó por tierra, por aire, por agua, si además cuántas cajas vienen, cuántos kilos, de dónde retiró la mercadería, ahora vamos a ver esto de dónde se retira la mercadería, cuántos kilos, etc. Esto lo van a volcar todo a un sistema, que antiguamente se llamaba Sistema Informático María, y hace unos cuantos años, ya casi 8 años, cambió el nombre y se llama Sistema Informático Malvina, el SIM. Entonces hay un sistema donde se vuelca la información, tanto el despachante de aduana como el agente de transporte aduanero. Y finalmente ahí nos enfrentamos a volcar la información a la aduana. La aduana tiene una función que es controlar el ingreso y egreso de la mercadería. Y lo aclaro porque acá, hasta la misma aduana, en algunas resoluciones que dicta, suele tener una confusión y piensa que también es el encargado de controlar las divisas, es decir, la plata que entra y sale. Entonces, hagamos una diferencia entre lo que va a controlar la aduana y lo que va a controlar el Banco Central. La aduana controla la mercadería, y el Banco Central controla el ingreso y el egreso de las divisas. Yo lo dejé como un tema aparte, charlar un poquito de cómo está funcionando hoy el plazo para ingresar las divisas, en el caso de que uno exporte mercadería, como contrapartida hay dólares que van a volver, cuál es el plazo que uno tiene para traer y liquidar esas divisas en el mercado de cambios. Entonces, tener en cuenta que la aduana controla, ¿sí? No solo va a controlar el ingreso y el egreso de la mercadería, sino que también lo puede controlar de manera posterior, es decir, uno trajo la mercadería, le dijo a la aduana que la iba a usar con una determinada finalidad, y luego cambió de idea o algo, la aduana puede ir a controlar a la fábrica o a la empresa que realmente se le esté dando el uso para el cual uno lo había declarado. Ahí, bueno, está bien, las chicas de Circular, que dejen el correo electrónico, así reciben este manual para darse de alta como importador-exportador. Perfecto, gracias. Sí, eso te iba a comentar, Noé, y te quería hacer un paréntesis, una consulta en relación a esto, sobre todo con el sistema Malvina y las funciones por ahí más operativas de la
data del despachante de aduana y con respecto a las funciones también de los abogados y por ahí un poco la intervención, ¿no? Porque en muchas situaciones algunos clientes nos han preguntado por ahí en forma tardía y ya habían montado toda una estructura y por ahí tuvieron situaciones donde después tenían que hacer expedientes. Bueno, lo que es la cuestión operativa la hace el despachante y la hace el agente de transporte aduanero. No interviene ahí el importador, no es el que hace la documentación, pero sí es importante que uno como importador-exportador siempre solicite las copias a los agentes con los que van a interactuar en el proceso. Igualmente, el agente de transporte aduanero y el despachante de aduana tienen la obligación de digitalizar toda la documentación y ponerla a disposición de la aduana. Yo lo que siempre sugiero es que más allá de que esto va a estar en poder de la aduana por anticipado, uno con las personas que trabaje siempre tome el hábito de tener una carpeta por cada una de las operaciones que realiza. Entonces tenés el intercambio de mail, por ejemplo, con tu proveedor o con tu cliente, las facturas, la documentación del traslado de la mercadería, si hubo certificados que se emitieron, y todo documentarlo en una carpeta. Porque el día de mañana ustedes tienen que hacer una defensa por un tema de Banco Central o por un tema de aduana, y viene este tema de, pero necesito la copia de la factura. No, pero la factura la tiene el área de compras, el área de compra ordena las facturas por número. Ah, bueno, necesito el certificado de origen. No, pero el certificado de origen lo tiene el despachante y lo ordena por carpeta de despacho de importación. No hay manera de cruzar la información. Entonces, tener en cuenta de agregar un registro, una carpeta física, virtual, donde uno arme un legajo con toda la documentación que tenga que ver con esa operatoria. No porque se los pida la aduana, sino porque la aduana tiene un plazo de 5 años para venir a cuestionar la operación realizada. Entonces, si bien la obligación de mantener la documentación es de 10 años, durante 5 años la aduana puede venir a consultarte por una operación. Siempre nosotros los abogados recomendamos Bárbaro, en esto entonces, la documentación. Claro, en esto de que hay un plazo, terminó la operación, importé, exporté, salió todo bien en ese momento, salió todo genial, me preocupo, no, ojo que la aduana o también el Banco Central tienen un plazo posterior a esa operación y que si me vienen a consultar, a revisar o a cuestionar y yo, como persona física o jurídica, no tengo a mano la información, la documentación y por ahí perdí contacto con el despachante de aduana, ya no trabajo con ese, cambié y demás, puedo tener una situación de estar como falta de información y de documentación para poder contestar. Exacto, exacto. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos al importador-exportador, que van a ser ustedes, tenemos al despachante de aduana, tenemos al agente de transporte aduanero, tenemos una función clara de la aduana, que es controlar el ingreso y egreso de la mercadería, y al Banco Central, que es controlar el ingreso y egreso de divisas, y ahora nos ubicamos en un determinado contexto. ¿En qué lugar la aduana va a poder ejercer ese control o esa función? Bueno, esta función va a ser solo en el ámbito del territorio aduanero, es decir, que no es los límites geográficos de nuestro país, sino los límites que establece el Código Aduanero como territorio aduanero. Y dentro del territorio aduanero es importante tener en cuenta que hay lugares que no son territorio aduanero, significa que no vaya a tener ese control la aduana, sino que donde no haya territorio aduanero, no se van a pagar derechos de importación y exportación. Es decir, si ustedes están planteando realizar una operatoria de, por ejemplo, almacenar mercadería para luego enviar a países limítrofes, por ejemplo, capaz no es necesario que planteen la importación a consumo, que ahora vamos a ver qué es la importación a consumo, en el territorio aduanero, sino que uno se puede establecer en lo que son las zonas francas. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que hay determinados espacios geográficos que el Código Aduanero prevé, que van a ser zonas francas, donde en esos lugares en particular se van a realizar otro tipo de operaciones que tienen que estar autorizadas, y que además es una zona donde no se pagan derechos de importación y exportación. Entonces, plantear si la estrategia es, por ejemplo, una producción de una mercadería, un fraccionamiento, vamos a imaginar que yo traigo bebida y la traigo en una determinada, lo traigo en barricas, y luego yo lo único que hago es fraccionarlo en botellas, capaz puedo establecer mi operatoria dentro de la zona franca.
Y acá nos llega el tipo de operaciones que se pueden realizar. Si bien uno ya capaz lo tiene por sabido, que la importación es ingresar mercadería y la exportación es extraer mercadería, existen distintos tipos de importaciones y exportaciones. Por un lado, están las importaciones que están, o importaciones y exportaciones, es lo mismo, ¿no? Las que son a consumo o las que son definitivas. Por ejemplo, quiero traer un determinado producto, una máquina para implementar en mi fábrica, o quiero traer remeras para vender. Esa mercadería es a consumo, o la quiero vender carteras de cuero. Las exporto con la finalidad de que no vuelva a la cartera, se fue de manera definitiva. Sin embargo, depende de la operación que cada uno esté planteando en su negocio, tener en cuenta que existe lo que es suspensivo o temporario. ¿Y qué es suspensivo, qué es temporario? Que yo puedo ingresar o extraer la mercadería por un plazo determinado. Capaz estoy queriendo hacer un determinado producto y necesito una máquina en particular para elaborar el producto, para elaborar otra máquina, etc. Yo puedo traer esa máquina por un determinado tiempo, por ejemplo, quiero hacer una excavación, entonces quiero traer una máquina especializada en hacer esa excavación, la traigo por un tiempo, se termina la excavación y regresa. También sirven lo que son las operaciones temporales para cuando compro materia prima. Entonces yo, no sé, traigo una tinta, porque, no sé, la tinta de Brasil me interesa más, traigo la tinta, pero yo acá produzco pintura. Entonces yo después exporto la pintura con esa tinta. Entonces yo solo traigo la materia prima para después realizar un producto final que voy a exportar. O lo mismo si voy a una feria, entonces traigo mercadería para mostrar en un showroom y después vuelve a su origen. Entonces solo traigo la mercadería para una feria. Hoy estamos un poco impensados en ferias porque está todo en modalidad virtual, pero en alguna época, hace unos meses atrás, la gente se trasladaba a las ferias y le gustaba ver la mercadería en vivo y en directo. Acá me hacen una pregunta. ¿Puedo, por ejemplo, importar una cartera y después exportarla? ¿Hay que pagar los derechos de importación? Bueno, buenísima la pregunta porque a eso apunto. Los derechos de impo, en lo que es temporal o suspensivo, no está alcanzado. O sea, no se pagan derechos de importación si yo traigo o saco la mercadería por un plazo determinado. Por eso es tan interesante y tan atractivo el régimen de las temporales o el régimen de las suspensivas. A ver, si yo traigo, por ejemplo, la materia prima, la traigo, realizo el producto y lo saco. Yo por esa materia prima que traje, no estoy pagando derechos de importación. Si importás la cartera, tendrías que buscar, en el caso puntual, por ejemplo, de un bien que es generalmente para consumo, ¿por qué trajiste la cartera? Si la traje porque la voy a mostrar en una feria, en un showroom, y después la devuelvo. Entonces, si en el día de mañana concreto una venta, porque a la gente le interesó lo que mostré en la feria o en el showroom, ahí hago una importación de 1000 carteras. Es un ejemplo típico de, por ejemplo, de lo que se usa para lo que es feria. Y es importante porque no se pagan los derechos de impo. A ver, aclaro algo, no se pagan los derechos, pero sí se garantizan. ¿Qué significa? Que yo tengo que dar una caución de que en el hipotético caso que yo no cumpla con la obligación de reexportar la cartera, me voy a hacer cargo de pagar esos derechos de importación que debería haber pagado. Por ejemplo, me robaron la cartera. Entonces voy a tener que pagar los derechos de importación porque la mercadería quedó en territorio aduanero de manera definitiva. O, por ejemplo, tengo una imposibilidad de reexportarla. Si yo la importo temporal, después cambio de opinión y la vendo en el mercado, eso constituye una infracción aduanera. Pero es una operación válida, las operaciones suspensivas, para cuadrar en una cuestión de costo, ¿no? A ver, dice, hola, perdón la pregunta básica, ¿cuál es una buena forma de saber si mi producto es apto para exportar y saber si hay interés por mi producto en el exterior? Agua destilada en bidones. Bueno, mirá, nosotros estamos viendo lo que tenga que ver con los aspectos normativos, ¿no? Del derecho. Entiendo que eso tiene más que ver con una cuestión de comercializar el producto o de ver si el producto va a tener reventa en el exterior, más desde un punto de vista de marketing o de un licenciado en comercio internacional. Sí te puedo brindar una información que está funcionando muy bien,
y es la página que se llama Exporta Simple, donde vos podés, a través de ese programa de Exporta Simple, ver los pedidos que hay concretos en el exterior sobre determinados productos. Este es un plan que se estableció hace, creo que ya 3 años, del gobierno, en el gobierno anterior, que la finalidad tiende a acercar productores argentinos con personas que están interesadas a consumir en el exterior un determinado tipo de producto. Y además, en esta página de Exporta Simple te dice cuál es la posición arancelaria. Ahora voy a explicar qué es una posición arancelaria, cuál es la posición arancelaria que se solicita y qué cantidad. Capaz, por ejemplo, el mercado chino tiene mucho interés en productos argentinos, contrario a lo que uno imagina, que solo importan productos chinos. El sector de la clase media en China tiene una atracción especial por los productos realizados en Argentina. Es decir, hay una clase social en China que le interesa decir, me quiero distinguir con una cartera de otro estilo, o con, no sé, un determinado producto, las bebidas, o un determinado tema de alimentos. Dicen, yo quiero adquirir una marca que no es la marca china. Es una clase media. Y si bien a veces uno puede pensar, pero la clase media es un pequeño porcentaje, en la cantidad de población en China, es una venta súper interesante. Pero claro, te piden una cantidad de mercadería para exportar, que hay que ver si vos como productor estás preparado para abastecer esa demanda. Entonces, creo que en Exporta Simple te podría resultar útil. Noé, tenemos otro comentario en relación a lo anterior. Dice, pero sí, es porque en otro país quieren comprar mi cartera, o sea, después no se devuelve al país de origen. No entendí la pregunta. ¿Querés habilitar el micrófono y me haces la pregunta puntual? La idea es eso, de que sea más de casos, de cosas, de preguntas concretas. No sé si puede habilitar el micrófono o hay que autorizarla. Si le pedimos por ahí a Jime, a ver si nos... estoy viendo y a ver. Ahí Miriam compartió el régimen de Exporta Simple. Yo entiendo un poco de triangular, por ahí comprar la cartera desde un país y venderla a otra, eso es lo que interpreté, por ahí interpreté mal yo. No puede habilitar, pero no tiene, o sea, está desde el iPhone. No tiene micrófono porque está en un iPhone. A ver si Claro. pregunta de vuelta, a ver. No puedo, bueno. Si es lo que dice Soledad, de que vos querés mandar la mercadería a un lugar, pero desde otro lado, hay que ver cómo queda documentada, porque técnicamente no hay una salida de mercadería acá, sino que tiene que ver más con triangulación, no tanto con una figura de aduana, ¿no? O sea, porque la mercadería no salió de acá, entonces el control no se da, sino con cuestiones impositivas de quién es el que emite la factura. ¿Sí? Sí, de triangular, perfecto. Está más orientado a eso, no es una salida, bueno, hay que ver igual la participación que hay, si la mercadería pasa por acá o no pasa por acá. Triangulación es un tema más específico, súper interesante, que obvio, si hay personas que estén interesadas, podemos hacer una actividad en particular para ver tema de triangulación. Bueno, siguiendo entonces con algunos puntos, y esto de las operaciones a consumo y de las operaciones suspensivas, bueno, cualquier cosa, ahí veo que dice, ok, gracias, estamos a disposición para que nos escriba. Viene el tema de la mercadería, ¿no? ¿Qué es lo que se puede importar y qué es lo que se puede exportar? El Código Aduanero lo establece que va a ser mercadería todo objeto susceptible de ser importado o exportado. Así define mercadería. A esto, obviamente, yo le agrego que para poder importar o exportar una mercadería, ya sea un bien o sea un servicio, va a requerir la posibilidad de ser clasificado en un nomenclador que se llama el nomenclador común del Mercosur, que utilizamos acá. Hay un clasificador a nivel internacional que tiene menos dígitos, que es asignarle una posición arancelaria. Es decir, cuando uno importa o exporta una mercadería, esa mercadería se tiene que poder traducir en un sistema numérico, donde yo voy a clasificar por capítulos, partidas y subpartidas, la descripción del producto que yo pretendo importar o exportar. Y en el caso en particular de los servicios, esto es un tema súper cuestionado, porque la exportación de servicios no pasa por aduana, porque no hay un control físico de mercadería, y si bien está regulado dentro del Código Aduanero, el que interviene acá es AFIP, la parte de DGI, que es cuando uno emite la factura de exportación,
y envía el servicio al exterior. En lo que tiene que ver con servicios, entiendo que si la mayoría no está exportando hoy en día servicios, solo van a pagar derechos de exportación de servicios aquellos que tengan más de $600.000 anuales. El resto no está alcanzado por los derechos de exportación de servicios que hoy, en principio, rigen hasta el 31 de diciembre de este año. Hay muchas probabilidades, no quiero decir que consulté la bola, pero en la experiencia, lo que es la historia de nuestro país, hay muchas probabilidades de que este derecho de exportación de servicios se prorrogue en el tiempo, ¿no? Y que se modifique el concepto y decir, bueno, a partir de ahora van a pagar exportación de servicios con otro monto, ¿no? Y no este monto de los $600.000 anuales. Sole, no sé si me podés poner el PowerPoint como para ir siguiendo los temas que vamos abordando. ¿Hasta acá tienen alguna duda del tipo de operaciones que se pueden realizar, el tipo de objetos, esto de la mercadería que tiene que poder ser clasificada? No es algo que tengan que hacer ustedes como importadores, exportadores, esto lo hace el despachante de aduana con la documentación que uno le brinda, le da el manual, le da determinados elementos para poder clasificar la mercadería y también para poder darle un valor a la mercadería. Que el valor va a ser importante porque va a ser en la base que voy a utilizar para calcular los derechos de importación y exportación. Y acá me quiero detener en... Sí. Perdón, me quedé sin conexión unos minutos hasta que volví a conectarme, por ahí ya lo mencionaste, sobre el tipo de posición arancelaria y determinar, y porque por ahí tengo distintos productos, ¿no? A veces nos llega esto. ¿Quién va a determinar? Claro, ¿quién lo va a determinar la posición arancelaria? Estábamos justo en esto, se ve que cuando se te cortó, que justamente veíamos esto, ¿no? Que la posición arancelaria es algo que lo va a realizar el despachante de aduana, pero hay que tener en cuenta que la información para que lo haga el despachante de aduana se la brinda uno. Es importante esto porque si el día de mañana nosotros tenemos una infracción por haber declarado de manera incorrecta la posición arancelaria, los responsables van a ser tanto el despachante de aduana como el importador-exportador. Y el importador-exportador no va a poder decir, no era mi problema, lo hizo el despachante de aduana. Va a tener que acreditar y probar que efectivamente le había brindado toda la información al despachante de aduana y el despachante de aduana lo había hecho incorrecto. Y es muy poco probable que la aduana considere sacarle la responsabilidad penal al importador-exportador y solo aplicarla al despachante de aduana. Entonces, siempre tener confianza en el despachante de aduana con el que uno opera o elige para realizar las operaciones, porque es el que nos va a arbitrar en la cuestión práctica la operación o la de importación o de exportación. Y además, la importancia de saber cuál es la... Entonces, consideramos como buenas prácticas, perdón. No, digo, consideramos como buenas prácticas entonces, si nunca importamos o exportamos, lo que veníamos diciendo, digamos, hacer el seguimiento y tener toda la documentación nosotros como persona física o jurídica, más allá de quien opere en el momento y haga y concrete la operación, tener el seguimiento y dar la información correcta, porque después podemos tener algún cuestionamiento, y en este sentido, saber que la posición arancelaria también depende de la información que nosotros le vamos a brindar al despachante de aduana. Entonces, como hacer como un seguimiento de buenas prácticas, sobre todo además si nunca me embarqué en una situación de importación o exportación. O sea, debería ser siempre, pero sobre todo si van a ser los primeros pasos, digamos. Excelente. Y además, la posición arancelaria a mí me va a determinar los certificados que debo tramitar, ya sea para importar o exportar, y la alícuota de lo que voy a pagar de derechos de importación o exportación. Entonces, muchas veces, de forma intencional, se declara una posición arancelaria que no es la correcta porque pretenden eludir alguna tramitación de una licencia, de un certificado, o pretenden utilizar una alícuota distinta. Yo siempre doy un ejemplo de la miel, por un tema que me tocó vivenciar, de que, por ejemplo, para exportar miel a Estados Unidos se necesita de un certificado en Estados Unidos, el certificado tenía una demora considerable, todo lo que tenga que ver con comida o uso humano, o sea, de ingesta, requiere el FDA. Entonces el exportador había decidido cambiar la posición arancelaria y exportar eran muestras, era un régimen simplificado, pero mandar las muestras
como cera depilatoria, en vez de como cera, en sí que era la muestra en particular, para evitar ese control en Estados Unidos. Esto eran muestras chicas de medio kilo, pero imagínense el perjuicio y la infracción que podría haber ocasionado si esto lo hubiera realizado en cuestiones de mayor importancia, de mayor relevancia. Y acá viene un tema muy importante del tema de la mercadería, y es la diferencia entre el origen de la mercadería y la procedencia de la mercadería. La procedencia de la mercadería va a ser el lugar de donde yo retiro la mercadería, ¿sí? O sea, donde la gente de transporte aduanero levanta la mercadería. Por ejemplo, retiro la mercadería en Brasil, ¿sí? Y la traigo a la Argentina. ¿La mercadería es procedente de Brasil? Sí, es procedente de Brasil. Ahora, ¿la mercadería es originaria de Brasil? Esto tiene que ver con las normas de poder darle origen a la mercadería y poder adquirir un certificado de origen de esa mercadería. Existen las normas reguladas en un acuerdo llamado GATT, que establece cuáles son las condiciones para poder darle origen a la mercadería. Una que es esencial es que la posición arancelaria, como se introdujo la mercadería en ese territorio aduanero, haya cambiado su número para poder decir que adquirió origen en ese lugar. Nosotros lo tenemos acá en Argentina, que se importa distintas partes, ¿sí?, de la mercadería, por ejemplo, para ensamblado, y luego se producen, por ejemplo, celulares o lavarropas en el sur de nuestro país, y se le pretende dar a esa importación de las distintas partes el origen argentino. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene, por ejemplo, logrando que la mercadería adquiera origen argentino? Que voy a gozar de los beneficios, por ejemplo, de Mercosur, donde la importación y exportación entre los países de Mercosur es el cero. Entonces, es importante si la mercadería puede adquirir origen, porque va a gozar de los beneficios de Mercosur en el caso en concreto. Y es un tema bastante cuestionado, porque hay que ver si la mercadería fue el kit, se llama, o sea, si el kit ya viene armado y lo único que hay que hacer es agregar la mano de obra, no va a adquirir origen. Ahora, si se importó en distintos contenedores, no como una parte de una serie, y además se utilizaron una determinada porcentaje de insumos argentinos, si se le podrá dar o no origen a la mercadería. Bueno, y para poder gozar del beneficio de Mercosur, tener en cuenta la tramitación del certificado de origen, que se hace directamente con la Cámara de Comercio, es una declaración jurada de composición de producto, y con eso se otorga el certificado de origen. Certificado de origen, que es documentación puesta a disposición de la aduana. Por lo tanto, si yo miento en esa declaración jurada del certificado de origen, o hago una copia, o invento esa documentación, estoy ante un supuesto de responsabilidad ante la aduana. Y bueno, y ahí yo había puesto un poco el régimen infraccional, que la idea fue ir tocándolo a medida que íbamos charlando, ¿no? Tener en cuenta esto de no declarar incorrectamente porque tiene consecuencias. Existen otros tipos de responsabilidades. Si yo, por ejemplo, digo que traigo la mercadería para importación temporal y después la cambio y la tengo a consumo, cada uno de los regímenes que utilizo para las distintas operaciones tendrá en particular su correspondiente responsabilidad aduanera. Que la responsabilidad, ojo, porque no solo es penal a nivel multa, sino que también es una responsabilidad tributaria. Entonces puede ser que la diferencia de declaración de la mercadería me dé a mí un arancel a pagar distinto del que pagué. Y acá, ya cerrando en lo que tiene que ver con el régimen tributario aduanero, el régimen tributario aduanero tiene dos grandes tributos esenciales, que son el derecho de importación y el derecho de exportación. Los derechos de importación se pagan por el valor de la mercadería más el costo, o sea, el costo del valor de la mercadería más el seguro, más el flete. Es un término que se utiliza, un Incoterm, que se llama así. Y los derechos de exportación se calculan sobre el valor de la mercadería puesta en el medio transportador, es decir, que no incluye ni el flete ni el seguro, que se llama FOB. Esto es una valoración que generalmente se da en conjunto con el despachante de aduana,
para establecer cuál es el valor objetivo de la mercadería, y sobre eso se aplica, en función de la posición arancelaria, la alícuota que corresponde para derecho de importación o para derechos de exportación. Existen otros tributos, se imaginan que la aduana, como parte de la FIP, ¿no?, de DGI y DGA, siempre tienen tributos para recaudar. Una salvedad o un tema importante es recordar que los tributos no están creados por la aduana, sino que están creados por el Poder Legislativo. Una vez tiende a hacer esta confusión. Hoy en día los derechos de exportación de servicios están creados por la aduana, entonces se está cuestionando en la justicia la constitucionalidad, porque rompe con el principio de legalidad, no están dictados por el Poder Legislativo, así que da lugar a hacer un reclamo. Ahora les voy a contar otros reclamos que están actualmente de moda en materia aduanera. Y también existen otros tributos que están en la operatoria aduanera, como las tasas, son servicios que brinda la aduana. Uno de ellos es la tasa de estadística, se modificó también hace 2 años, se cambiaron los montos. Antes era un monto que no era relevante en la operatoria de comercio exterior, hoy es un porcentaje bastante importante a la hora de calcular en la operatoria. Después hay otras tasas de prestaciones de servicio concretas, como, no sé, por ejemplo, tasa de comprobación de destino. Si uno hizo una importación temporal y la mercadería, no sé, tema de casinos, por ejemplo, ¿no? Los casinos suelen importar las máquinas, son usadas, estas máquinas se destinan, no sé, al casino de Rosario, no lo van a poder trasladar al casino de Victoria sin la correspondiente autorización de la aduana. Entonces se paga una tasa de comprobación de destino para que la aduana controle con una cierta regularidad que la mercadería se encuentra en el lugar que uno había pautado y específicamente para el uso que se había declarado que se iba a dar en la importación temporal. Y con esto de que hay mucho reclamo hoy, algo que surgió después de que se organizó esta charla, pero que lo quería compartir por si alguno actualmente se encuentra realizando operatorias de comercio exterior, es que dentro de las restricciones del ingreso de mercadería, hace unos años se implementaron las licencias no automáticas. Es un proceso que se llama SIMI, que es un sistema de control que te autoriza o no te autoriza. Hace algunos años atrás estaba lo que se llamaba la DEJAI, la Declaración Jurada Anticipada de Importación, y si voy más atrás, desde la década del 70 tenemos licencia, SIMI, DEJAI, o sea, siempre alguna restricción tendiente a controlar el ingreso de mercadería. Ustedes saben que nuestro país es un gran importador, pero tiene una esencia de decir, seamos exportadores. Entonces se trata de restringir el ingreso de mercadería. Estas licencias requieren una autorización, a veces de una declaración jurada de composición de producto, o alguna otra observaciones que a veces son arbitrarias, y recientemente, el 17 de julio, la justicia, en lo contencioso administrativo federal, dictó una medida cautelar autónoma que permite importar la mercadería a un importador que lo solicitó, sin tener que tramitar esta licencia no automática. Entonces, para aquellos que ya estén en la habitualidad de importar, tener en cuenta que la justicia tiene un primer pronunciamiento a favor de los importadores, porque bueno, realmente la tramitación de esas licencias incumple con acuerdos internacionales y con nuestro principio de legalidad previsto en la Constitución Nacional. Para cerrar, tema plata, lo más importante. Ingreso y egreso de divisas. Bueno, para ingresar divisas, es decir, yo hago una exportación de bienes o de servicios, hay que chequear cuál es el plazo para traer la mercadería. Este plazo viene dado con el número de posición arancelaria, puede ser un plazo de 15 días y se extiende, por ejemplo, en lo que se hace exporta simple, tiene una promoción especial, no promoción de promo 2x1, pero casi, en donde permite que el ingreso de divisas sea a los 360 días de haber exportado la mercadería. Pero hay determinadas posiciones arancelarias que uno exporta y a los 15 días tiene que ingresarlo en el mercado. Ahí tienen que estar quedando sin batería, guarden, un momento que me quedo desenchufado. Te esperamos, Noé. Sí. Mientras tanto, perdón, no pasa nada. Como estamos cerrando el tema. Sí, vamos cerrando, como estamos cerrando los temas,
Si hay alguien más que tiene alguna pregunta ¿Cómo relacionado a puedo obtener los sobre todo los requisitos últimos de temas. FDA? En Exporta Simple, en cantidades pequeñas a través de Exporta Simple. Bueno, en Exporta Simple el gobierno ahí tiene bastante intervención y te ayuda y te facilita y te pone a disposición. A ver, uno siempre tiene que tener en cuenta cuál es la responsabilidad que va a otorgar a cada uno. Cuando vos exportás, tu documentación que tenés que aportar es la documentación para la salida del país, es decir, los certificados que te pide a vos la aduana para sacar la mercadería. Ahora, si la persona para importarlo en destino necesita un certificado realizado por vos, la obligación es del importador decirte, mira, yo necesito que me consigas un certificado de origen, un certificado por la entidad, no sé, de cuestiones electrónicas de que habilite, de ANMAT, de INAL, o sea, el certificado que se necesita para el ingreso en el país de destino debería ser una responsabilidad del importador. Es el importador el que te dice, necesito que me des tal cosa. En Exporta Simple entiendo que ayudan a arbitrar estos medios porque lo que hacen es, vos lo exportás como un hub, ¿no? Un warehouse en el exterior, y la mercadería queda ahí supeditada hasta que un comprador efectivamente la retire del depósito que está previsto para Exporta Simple y vaya a destino. Es bastante interesante, capaz tengo pocas experiencias de Exporta Simple de clientes míos que lo hayan utilizado. El programa en la teoría, en el cuerpo normativo, es muy atractivo. En la veracidad de los hechos, tengo poca experiencia para decirte que realmente resulte como dice la norma. Vieron que a veces del dicho al hecho cambia un poco. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Dificultades actuales para los importadores de para el exterior. Sí, perfecto. Plazo de ingreso de divisas, que era lo que estaba en lo último cuando se me estaba por cortar la batería. Bueno, para exportar tengo un plazo para ingresar. Y para los importadores salió una resolución, ahora en el ámbito del aislamiento de acá de la cuarentena que estamos viviendo eterna, donde salió la resolución 7030 que prevé una autorización previa al Banco Central para poder generar divisas de las importaciones. Entonces esto también se torna en una situación compleja, porque entre lo difícil que es importar, obtener la licencia, luego decirle a tu proveedor en el exterior que no le vas a pagar porque no sabes el Banco Central cuándo te va a autorizar a girar divisas, hace que el vínculo comercial se debilite y se torne imposible. Pero, vamos a dar buenas noticias, en la medida cautelar que sacó recientemente el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, la medida cautelar fue tanto para la licencia como para la autorización a girar divisas, es decir, ordenó a la aduana a habilitar el ingreso de la mercadería y al Banco Central a tramitar la autorización para pagar al exterior. Siempre que estemos hablando de operaciones comerciales y no de deudas financieras, ¿sí? O sea, comercial, ¿cuánto tiempo tarda la autorización? Y la comunicación 7030 es bastante reciente, no sé quién habrá aplicado para poder contar la experiencia del plazo. La medida cautelar se presentó en mayo y se resolvió en julio, 2 meses. Para lo que es la justicia argentina y en época de feria extraordinaria, porque hasta el 27 estamos en feria extraordinaria, fue un plazo récord. No sé si a partir de ese precedente los demás juzgados van a hacer eco y van a replicar esta sentencia. No hay obligación de los otros juzgados a replicar lo que dijo un juzgado de primera instancia. De hecho, no hay obligación aunque la Cámara lo diga. O sea que, bueno, si la Cámara lo dice, en general, por una cuestión de economía procesal, los juzgados de primera instancia se acogen a lo resuelto por la Cámara. Pero todavía no está en Cámara. Es algo muy reciente. Es un precedente, pero no va a ser automático para todas las situaciones, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen que pueda ayudarlos a la hora de realizar una IMPO, una expo? Espero que haber cubierto, sé que es un montón de información, pero la idea es eso, ¿no? Que sea un pantallazo para decir, bueno, si voy a importar o exportar, empezar a identificar los sujetos, dónde tengo que empezar para darme de alta, dónde puedo recurrir a hacer un pequeño research de comercial, que bueno, si bien exceda a lo previsto en esta charla. ¿Alguna duda? No tenemos más dudas. Se fueron varias agotando a lo largo de la charla también, ¿no?
Creo que ahí me estuvo pregunta súper cuánto claro. tardan en autorizar la info. Bueno, lo mismo, Miriam, o sea, las licencias no automáticas, hay algunas que están en un plazo de 30 a 60 días para autorizar la importación de la CIMI. Ahora, si vos no tenés respuesta, transcurrido un determinado plazo, y estando, por ejemplo, en la característica de observado, porque este es el otro tema, la CIMI puede estar observada o directamente sin observación y ahí en plazo. Entonces, si ya está observada y no te brindan información de por qué está observada, ya puedes iniciar una acción judicial. Si vos estás todavía esperando a que resuelvan, tenés que interponer primero, agotar el pronto despacho, solicitar que lo resuelvan. Si dentro de los plazos previstos en la ley de procedimiento administrativo no se respondió, ahí finalmente iniciar una acción judicial. Entonces, estamos hablando de 2-3 meses para autorizar. Hay que ver si el producto que vos vas a traer igual requiere licencia, pues si no requiere licencia, lo podés importar directamente. Eso siempre yo sugiero consultarlo con un despachante, porque el despachante va a poder ver tu mercadería, cuál es la posición arancelaria y avisarte cuáles son los certificados que tenés que tramitar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos dentro del tiempo que habíamos acordado. Ahí les dejamos, Noé, dejamos nuestros mails también, y vamos a compartir si quieren la presentación para que tengan cualquier duda que haya excedido por ahí la charla, o alguna que surja después, o el manual tal cual. Buenísimo, chicas, buenísimo. Noelia, estuviste clarísimo, Sole también. Bueno, ABC, pero sabemos que tiene mucho más para profundizar. Pero para hacer una primera charla sobre el tema me parece que está buenísimo. Y bueno, hubo intercambio y dudas, así que eso lo hace enriquecedor al encuentro. Bueno, ahí alguien me había preguntado por triangulación, que cualquier cosa me escriba, que le puedo brindar algunas resoluciones que están vigentes actualmente, sobre todo con Banco Central, pero para no extendernos, ¿no?, en triangulación, pero estamos a disposición para lo que necesiten. Perfecto, ahí están los contactos de ustedes. Yo ya tomé nota de los que habían dejado sus correos para poder enviarles el manual. Y bueno, son bienvenidas para dar una tercer charla, ver qué tema es el que la gente pide para poder abordarlo. Sí, perfecto. Bueno, gracias, Jimé, y gracias a todo el espacio. No, a ustedes, chicas, y a todos por sumarse, estar atentos ahí, y muchas gracias por la participación a todos. La charla, les comento, la charla va a subir, para aquel que no lo pudo ver o quiere volver a escuchar, va a estar subida en breve en nuestro canal de YouTube de Circular Innova, así que pueden acceder a la charla nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego.